Buenos días. Buenos días. Pensé que no lo había verbalizado. En nuestra última clase, que parece que fue el año pasado, habíamos revisado ya todo lo que era la parte de bioenergética artificial y habíamos concluido con esa unidad. Hoy comenzamos lo que es el metabolismo de cada una de las biomoléculas. Empezando por metabolismo de carbohidratos, porque en este estudio del metabolismo de los carbohidratos vamos a tener la posibilidad de estudiar distintas rutas metabólicas que son comunes para el resto de metabolismo de las otras biomoléculas. ¿Okay? Entonces, por eso comenzamos con el metabolismo de los carbohidratos. Como todos los procesos metabólicos, ¿por dónde comienza? ¿Por dónde comienza nuestro proceso metabólico? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque por ahí es por donde normalmente ingresan los nutrientes. ¿Ok? Entonces, todo proceso metabólico va a comenzar con un proceso digestivo previo. ¿Por qué? Porque si no hay esa digestión previa que desdoble las macromoléculas que nosotros ingerimos como nutrientes, no va a haber posibilidad de que nosotros podamos absorberlas a nivel intestinal y que sean distribuidas desde el punto de vista de circulación sanguínea por todos los organismos, todos los órganos de nuestro organismo. Entonces, la digestión de los glúcidos particularmente tiene una importancia fundamental en lo que se refiere al proceso de masticación, de destrucción de esos alimentos. ¿Por qué? Porque es el que, este tipo de biomoléculas es la que tiene la mayor proporción de digestión a nivel bucal. Si ustedes ya estudiaron la composición de la saliva, saben que esta señora que está aquí es fundamental y está en grandes cantidades a nivel de nuestra saliva. Esa amilasa, como su nombre lo dice, es la enzima responsable de ruptura de la molécula de almidón, que es el principal carbohidrato que consumimos como nutriente. Entonces, en estos carbohidratos, esa masticación y esa salivación que se une al inicio del proceso digestivo de la boca es fundamental, porque ya desde aquí comienza a ejercer su efecto para desdoblar las moléculas de almidón y poder tener moléculas mucho más pequeñas que puedan ser fácilmente aprovechables desde el punto de vista metabólico. ¿Cuál es la molécula en la cual se desdobla el almidón en su proceso digestivo? ¿Cómo se llama el disacario? ¿Cómo se llama el disacario que proviene del almidón? Que son dos moléculas de glucosa unidas por un enlace alfa 1,4. No, ese es el de la leche. Maltosa. Entonces, una vez que la amilasa comienza a ejercer su efecto de ruptura de estos enlaces, comienza ese proceso digestivo. Viene el proceso de deglución, llega a nivel de estómago, mezclado con ácidos gástricos, ácido clorhídrico. En el momento en que ese bolo alimenticio traspasa el esfínter pilórico, que es el esfínter de salida del estómago, hay un estímulo que provoca la secreción de bile y jugo pancreático. ¿Ok? Dentro de ese jugo pancreático hay amilasas pancreáticas que van a complementar ese proceso digestivo. ¿Ok? Y van a terminar de desdoblar esas moléculas de almidón en maltosa y en moléculas de glucosa, que son las que vamos a absorber a través de las vellosidades intestinales de duodeno y ayuno, para llevarlas a sangre y comenzar todo lo que es el proceso metabólico a nivel de nuestros tejidos corporales. Adicionalmente a esto, en los carbohidratos, en este proceso digestivo también se obtienen otras moléculas que son de importancia fundamental. Me refiero particularmente al caso de fibra no digerible.
En la medida que nosotros consumimos alimentos cargados de fibra no digerible, casi siempre de origen vegetal, esta fibra, como su nombre lo dice, nosotros no tenemos la capacidad de desdoblarla para aprovecharla por completo. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea de utilidad, al contrario, es de muchísima utilidad, porque esa fibra no digerible es la que va a ayudar a limpiar nuestro tubo digestivo y a favorecer la progresión de las heces fecales durante su proceso de expulsión de nuestro organismo. Entonces, las personas que tienen una dieta baja en fibra no digerible son aquellas personas que sufren de una enfermedad que se denomina estreñimiento, en muchos casos agravada por el poco consumo de agua. Entonces, esas heces que no tienen gran cantidad de fibra digerible y que adicionalmente están más resecas de lo que deberían, entonces es lo que genera ese tipo de patología que se denomina estreñimiento, que a simple vista pudiese parecer como algo incómodo. Ah, bueno, mira, sí, no voy al baño, sino cada 2, cada 3, cada semana, o peores casos, se han visto. Y además del proceso engorroso que se convierte poder ir al baño en este tipo de personas, tiene otras consecuencias. ¿Por qué? Porque en la medida que no se arrastran todos los residuos de ese tubo digestivo, se van acumulando, ejercen un efecto nocivo sobre la mucosa intestinal y son la principal causa de una patología que se denomina diverticulitis o diverticulosis, en el caso sea cirrosis crónica, y ese es el primer paso para la generación de cáncer de colon. Entonces, no se puede ver solo como una simple dificultad para poder ir al baño. Hay que tener la conciencia de que este tipo de situaciones van a generar otras patologías. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se desdobló ese almidón por el proceso digestivo en forma de maltosa y de moléculas de glucosa, viene el proceso de absorción y de distribución a nivel de nuestro tejido corporal. Proceso que se da gracias al sistema porta-hepático, que es aquel sistema de venas que lleva los productos de la digestión desde el intestino hasta el hígado, y en este órgano comienza todo el proceso de distribución y de metabolismo de este tipo de nutrientes. Para poder aprovechar estos nutrientes, si recuerdan cuando hablábamos de las formas de comunicación a través de la membrana celular a nivel de nuestros tejidos, hablábamos que había un tipo de transporte que se denominaba difusión facilitada. Esta difusión facilitada es una difusión que no consume energía, pero que no se lleva a cabo de la misma manera que lo hace la difusión simple, que es pasar a través de la membrana por diferencia de gradiente. En el caso de la glucosa en particular, ella necesita un transportador que la lleve del medio intersticial al medio intracelular. Estos transportadores están constituidos por unas proteínas que se ubican a nivel de la membrana plasmática y que llevan el nombre de GLUT. ¿Ok? Hay distintos tipos de GLUT, todos asociados a transporte de glucosa, llegan hasta el 7, y cada uno de ellos cumple la misma función: agarrar glucosa del intersticio y meterla dentro de la célula. ¿Cuál es la diferencia fundamental en uno de ellos? Que solo uno de ellos es dependiente de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que ese transportador no se va a expresar y no va a funcionar si no hay el estímulo de la insulina a nivel de la membrana celular de las células que tienen este tipo de transportador. ¿Cuál es ese transportador? Es el GLUT4. Y solo se encuentra en adipocitos y músculo esquelético. Como se podrán dar cuenta, es la mayor cantidad de células que tenemos a nivel orgánico, porque nuestras células musculares esqueléticas son las más abundantes en la gran mayoría de los casos, y los adipocitos son las que comienzan a abundar cuando hay los desórdenes alimenticios donde se consume mayor cantidad de calorías de las que nosotros necesitamos y debemos quemar diariamente. Otro transportador que tiene una función particular es el GLUT5, que está ubicado a nivel de intestino delgado y es el responsable de llevar, una vez que la velocidad de la célula intestinal incorpora esa glucosa dentro del enterocito, llevarla desde la luz intestinal hacia la circulación portal. Entonces, este transportador solo va a agarrar la glucosa de la dieta y ponerla en la sangre.
para que pueda ser distribuida a todo el organismo. Adicionalmente, ese enterocito va a tener otro transportador que va a fugir para incluir glucosa en su interior y producir energía. Son dos transportadores diferentes. ¿Sí queda claro? ¿Sí me van a entender? ¿Sí o no? ¿Segurísimo? Ok. El único que necesita insulina es GLUT4 y está presente en adipocitos y en células del músculo esquelético. El resto de los tejidos, ese transportador de glucosa está permanentemente expresado en el número suficiente para poder incluir dentro de la célula las moléculas de glucosa que hagan falta para cumplir con su proceso metabólico. Cuando no hay insulina, en las células del músculo esquelético y en el adipocito no se expresa el número suficiente de estos transportadores de glucosa para que puedan ser incorporados dentro de la célula y por ende es cuando se comienza a dar otra patología que es la que se conoce como diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Ok. ¿Cómo funciona este proceso? Cuando nosotros consumimos alimentos, comienza ese proceso digestivo, comienza a entrar dentro de la sangre esas cantidades de glucosa y comienzan a subir los niveles de glicemia o el porcentaje de glucosa en sangre. En ese momento, los receptores a nivel de células beta pancreáticas perciben el incremento de niveles de glucosa en sangre y comienzan a producir insulina. Esta insulina es vertida al torrente sanguíneo y va a estimular un receptor de insulina que se encuentra en la membrana celular, que no es el transportador de glucosa, es un receptor aparte. Cuando la insulina se acopla en ese receptor emite una señal ¿para qué? Para que los transportadores GLUT4, que se encuentran en vesículas almacenados dentro del adipocito y del músculo esquelético, se migren a la superficie celular y se expresen o se pongan en contacto con ese medio intersticial para poder ingresar las moléculas de glucosa. ¿Sí? En condiciones normales, este proceso dura alrededor de hora y media, 2 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un paciente normal hay un incremento de glicemia postprandial, después de que comemos, y en la medida que se va utilizando, esos niveles de glicemia vuelven a caer hasta niveles normales. ¿Cuáles son los niveles normales de glicemia en el humano? Es así, hay laboratorios que siguen manteniendo esa cifra como cifra de niveles normales, pero ya la gran mayoría de los internistas, de los filólogos y cardiólogos, tienen como cifra meta 100 miligramos por decilitro en ayuno. Postprandial puede llegar a 140, pero al cabo de 2 horas debe estar por debajo de 100 nuevamente. ¿Ok? Entonces, todo este proceso se da mientras los niveles de glucosa en sangre están elevados. En la medida que comienzan a descender esos niveles de glucosa en sangre en un paciente normal, la misma célula beta pancreática detecta que ya no hay tanta glucosa circulante y comienza a dejar de secretar esa insulina. En lo que esa insulina deja de secretarse, se deja de estimular el receptor de insulina a nivel de la membrana celular y los transportadores GLUT4 nuevamente son impaginados e incorporados dentro de una vesícula para reservarse hasta el momento en que se requieran expresar nuevamente el nivel de la glucosa. ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro cómo funciona el mecanismo? No todo al revés. ¿O queda alguna duda con respecto a esto? Ok. ¿Por qué es importante la glucosa? Porque simplemente, principal combustible, rica en energía, su oxidación completa, ya vimos que da menos 2.840 kJ por mol de variación de energía de Gibbs, que es una reacción negativa, por ende es endocónica o exocónica.
es hexagónica, se da de manera espontánea, favorable y da energía para los procesos que no son espontáneos y que requieren un aporte energético externo. Se almacena como polímeros de alto peso molecular. ¿Para qué? Para que cuando sea requerido un aporte de energía para algún proceso, tengamos de dónde sacar. Y ese almacenamiento, en nuestro caso, es a través de una molécula que se conoce como glucógeno, que está ubicada en dos sitios principales, glucógeno hepático y glucógeno muscular. Ese glucógeno muscular está a nivel de músculo esquelético. Cada uno con una función separada. El glucógeno hepático es para mantener niveles de glucosa en sangre y el glucógeno muscular es para poder aportar energía a esa célula muscular in situ para los procesos en los cuales haya que tener actividad muscular y no podamos esperar que llegue a través de torrentes sanguíneos a moléculas de glucosa. ¿Ok? En el caso de los vegetales, esa molécula de reserva es el almidón, que ya lo estudiamos cuando vimos la parte de carbohidratos. Su degradación proporciona gran cantidad de metabolitos intermediarios que sirven de partida para distintas reacciones biosistémicas. Es decir, todos esos metabolitos intermediarios que se generan a partir del metabolismo de la glucosa, en todas sus fases, sirven para otros procesos bioquímicos orgánicos. ¿Ok? Entonces son utilizados como punto de entrada para metabolismo de otras biomoléculas o como punto de partida para rutas metabólicas de otros compuestos que son indispensables para nuestra función. ¿Ok? Fundamentalmente, esa glucosa va a tener tres destinos. Primero, almacenarla en forma de polímeros de peso molecular. Segundo, oxidación vía glucólisis. Y tercero, oxidación vía de las pentosas fosfato, que es una ruta metabólica alternativa, que no siempre se activa. ¿Okay? Nuestra ruta metabólica natural es a través de la glucólisis. La oxidación a nivel de pentosas fosfato es más común en otro tipo de procesos. Preguntas. Dudas. Es fundamental tener claro cómo es este proceso metabólico porque de él se derivan todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que esto quede claro. En resumen, podemos decir que esa glucosa tiene dos destinos fundamentales, que es almacenamiento en forma de glucógeno o metabolismo a través de glucólisis. ¿Ok? Cuando hacemos metabolismo a través de glucólisis, esa glucosa va a producir piruvato, que este piruvato, dependiendo de las condiciones en que se encuentre metabólicamente en nuestro organismo, va a tener dos destinos. Si estamos en presencia suficiente de oxígeno, él va a ir a ser transformado en acetilcoenzima para ingresar al ciclo de Krebs y terminar su metabolismo completo hasta dióxido de carbono ya, que es cuando produce los menos 2.840 kJ por mol de energía. Si no hay suficientes condiciones de oxígeno a nivel celular, se utiliza la vía anaeróbica y este piruvato es transformado en lactato, que después va a tener otro proceso para evitar que nos altere el entorno celular desde el punto de vista metabólico. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Cuando se toma la ruta de la pentosa fosfato, se transforma en ribosa 5-fosfato, una unidad de pH, que en condiciones anaeróbicas es lo que produce la fermentación. Entonces esa fermentación va a dar origen a etanol y dióxido de carbono. Va a decir, este es el proceso mediante el cual se generan todas esas bebidas espirituosas que ustedes comienzan a consumir a partir del día de hoy cuando se van a romper. Todas van por esa vía, por la fermentación alcohólica. ¿Ok? Claro. Ok. La principal ruta para producir energía en todas las células del organismo, independientemente de que haya o no haya presencia de oxígeno, es la glucosa. ¿Ok? Se lleva a cabo en todos los tejidos, está localizada a nivel citoplasmático. Esa ruta metabólica se da en el citoplasma celular. Tiene dos fases, cada una contentiva de 5 reacciones. Una fase preparatoria, que es la fase inicial, que consume 2 moléculas de ATP, y una fase de beneficios que produce
4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Ok? A través de esta ruta metabólica, nosotros vamos a obtener intermediarios fosforilados de alta energía, ¿ok? Que tienen grupos fosfatos ionizados a pH 7 con carga negativa, que no difunden al exterior celular y que la hidrólisis de estos compuestos de alta energía va a estar siempre acoplada a la síntesis de ATP. Entonces, gracias a que dentro de esta ruta, en estas 10 reacciones, nosotros obtenemos estos señores, es que podemos producir estas 4 moléculas de ATP. Que, si lo vemos desde el punto de vista matemático, ok, producimos 4 moléculas de ATP, pero para poder producirlas tuve que gastar 2 primero. Entonces, ¿cuál es mi balance neto de producción de ATP por la glucólisis? Que es aprovechable de forma directa para otro tipo de procesos metabólicos. Solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, que al final va a generar 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de ATP por cada piruvato, por eso es que son 4 moléculas de ATP, 2 NADH, 2 hidrógenos y 2 moléculas de ATP, con una variación de energía de Gibbs de menos 85 kJ por mol. ¿Cuánto representa eso de todo el potencial energético que tiene una molécula de glucosa? No llega ni al 5% de lo que ella puede producir. Pues si sabemos que produce menos 2.840 kJ por mol, el 5% serían 100. Bueno, 150. No llega ni al 2,5%. ¿Cuál es la ventaja? De que yo no puedo producir permanentemente. ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno? Y se da en todos los tejidos. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente hay momentos en algunos tejidos donde por condiciones fisiológicas o patológicas yo debo producir energía igualito aun cuando no tenga oxígeno, como es el caso del músculo esquelético. Y para eso está el glucógeno muscular allí. Para que ese músculo pueda obtener energía de forma rápida e inmediata, transformarla en ATP, necesario para esa contracción muscular que me va a permitir el movimiento. Y que es de suma importancia cuando estamos en situaciones de emergencia para poder salvar nuestra vida. Y eso es así desde forma ancestral. Desde allá, desde el hombre de Neandertal, el Cromañón y todos los demás que vieron en la cadena. ¿Sí queda claro? Okay. Esta es la cadena de reacciones de la ruta metabólica de la glucólisis, que parte de una molécula de glucosa que por acción de la exoquinasa y en presencia de ATP se transforma en glucosa 6-fosfato, que por acción de la glucosa 6-fosfato isomerasa se transforma en fructosa 6-fosfato, que en presencia de ATP y por acción de la fosfofructoquinasa 1 la transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Hasta ahora son todas moléculas de 6 carbono, ¿ok? Que por acción de una aldolasa fractura esta molécula de 6 carbono en 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que son dihidroxiacetono-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que de cada una de estas va a salir 1,3-bifosfoliserato, 3-fosfoliserato, 2-fosfoliserato y 2-fosfoenolpiruvato. ¿Por qué decimos que de aquí en adelante todas las reacciones se dan por duplicado? Porque esta molécula de dihidroxiacetono-fosfato, por una triosa isomerasa, se va a transformar en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de aquí en adelante, hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y 2 de cada una de estas que les acabo de mencionar. Las reacciones que están señaladas con las esferas verdes es la fase preparatoria, y las que están señaladas con las esferas rojas, es la fase de beneficio. Aquí consumo mis 2 moléculas de ATP y aquí produzco mis 2 moléculas de ATP por cada molécula de 1,3-bifosfoliserato y por cada molécula de fosfoenolpiruvato. Difícil. ¿Cómo lo ven? ¿Tienes lo mismo en la tabla? Te hago un poco.
parece complicado? ¿Les parece sencillo? No me digan que es difícil. Porque difícil no es. Requiere un poquito de tiempo de dedicación. ¿Ah? Confuso porque. O sea, lo que se entiende es que el documento se consume en doble, o sea, no se ve y se consume. ¿Y cómo hacemos el secreto? Hay que entregarse eso y todo. En la lámina, para entenderlo, porque se supone que se estudia, ¿verdad? En la lámina. Entiendo. Ajá, exacto. Primero, lo que está en azul no lo leo. La molécula de glucosa. Ok, la molécula de glucosa, el verde significa que me está consumiendo los dos de ATP. Las verdes No, generan. ATP que está en verde. Ok, en presencia de ATP, esa glucosa por acción de la isoquinasa se fosforila. O sea, le quita un fósforo a este ATP, produce una molécula de ADP y una molécula de glucosa 6-fosfato. Gracias a La isoquinasa que es el ciclo. y la que viene. Hay una isomerización, porque si recuerdan, esto es una aldosa y esto es una cetosa, ambas de 6 carbonos. Entonces esta enzima lo que hace es mover el glucocarbonilo del extremo de la molécula a el segundo carbono y la transforma en fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Esa fructosa 6-fosfato, en presencia de otra molécula de ATP y por acción de la fructosa quinasa, fosfofructoquinasa 1, quita otro fósforo de este ATP, de este otro ATP, para transformar esta fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué quiere decir? Que ahora en vez de una molécula de fósforo tiene dos, una en el carbono 1 y una en el carbono 6. ¿De acuerdo? Esta fructosa 1,6-bifosfato, por acción de una aldolasa, fractura la molécula de 6 carbonos en dos moléculas de 3 carbonos. Una que es dihidroxiacetono-fosfato y otra que es gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Esta molécula de dihidroxiacetono-fosfato, por acción de una triosa isomerasa, se transforma en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Los dos fósforos que están aquí van a estar, uno aquí y el otro aquí, y este después va a transformarse en otro como este. ¿Ok? Por acción de este señor que está aquí, se va a fosforilar nuevamente esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato y va a formar una molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, pasa de ser una molécula con un átomo de fósforo a tener dos átomos de fósforo, uno en el carbono 1 y uno en el carbono 2. Este es uno de los compuestos de alta energía que mencionábamos antes, que tiene gran capacidad de ceder ese grupo fosforilo. Y él se va a acoplar a una molécula de ADP para generar una molécula de ATP en este proceso y pasar a ser de 1,3-bifosfoglicerato a ser 3-fosfoglicerato. ¿Ok? Tiene una isomerización, se pasa el fósforo del carbono 3 al carbono 2 y luego se transforma en una molécula de fosforolpiruvato, que es el otro compuesto de alta energía, que tiene la capacidad de ceder este átomo de fósforo para formar el otro ATP y generar la molécula final, que es el piruvato. Los PGK, el PGM. Son las enzimas que intervienen. Las vamos a ver más adelante. Hay personas que necesitan que se vea de forma gráfica para poder entender. Son más visuales que auditivos. Entonces se ve así. Una molécula de glucosa, 6 carbonos, aldosa, porque tiene el carbonilo en el extremo de la molécula, en presencia de ATP, por acción de la isoquinasa, le quita un átomo de fósforo aquí y lo pone en el carbono 6, formando glucosa 6-fosfato. ¿Sí? La isomerasa, que es la fosforisomerasa, la transforma de una aldosa en una cetosa. Entonces se forma fructosa 6-fosfato, el átomo de fósforo no se mueve de allí. Otra molécula de ATP genera o cede otro átomo de fósforo y a través de la fosfofructoquinasa 1 se genera fructosa de 6 carbonos, 1,6-bifosfato. Ahora en vez de tener un solo átomo de fósforo en el carbono 6, tiene un átomo de fósforo en el carbono 6 y un átomo de fósforo en el carbono 1. Que por acción de la aldolasa la parte en dos moléculas de 3 carbonos cada una, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetono-fosfato. Que por acción de la triosa isomerasa, esta dihidroxiacetono-fosfato forman otra molécula de
gliceraldehído trifosfato, y aquí termina la fase de preparación. 5 reacciones, donde una molécula de glucosa produce 2 moléculas de gliceraldehído trifosfato, se consumen 2 moléculas de ATP, y hay 2 reacciones irreversibles que se convierten en puntos de regulación. ¿Cuáles son? Las 2 reacciones de fosforilación. Paso 1 y paso 3. Si yo sé que estos son puntos de regulación, ¿qué características deben tener estas enzimas para poder ser puntos de regulación? ¿Qué tipo de enzimas son? Si yo necesito regular una ruta metabólica, ¿qué tipo de enzimas tengo que tener? ¿Cómo? Ambas son enzimas alostéricas para poder ser estimuladas o inhibidas para controlar la velocidad de esta ruta. ¿Sí? Fase de beneficios. Partimos de gliceraldehído trifosfato, se fosforila, forma 1,3-bifosfoglicerato, que por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa cede un átomo de fósforo en presencia de una molécula de ADP que lo capta para transformarse en ATP y forma 3 fosfogliceratos, que se va a isomerizar, ¿verdad?, por la fosfoglicerato mutasa para formar 2 fosfogliceratos. Aquí el fósforo está en el carbono 3, pasa al carbono 2, que una enolasa le quita ese átomo de fósforo, ¿verdad?, y lo convierte en fósforo piruvato, y ese fósforo piruvato, perdón, lo isomeriza, lo convierte en fósforo piruvato, y ese fósforo piruvato es el que cede el átomo de fósforo en presencia de un ADP para formar otra molécula de ATP por acción de la piruvato quinasa y generar al final piruvato. ¿Sí? Entonces, estos procesos de fosforilación aquí son fosforilación a nivel de sustrato, que era una de las formas que veíamos de producir ATP cuando veíamos bioenergía. ¿Cuál es la otra forma? Fosforilación oxidativa, que ya eso se da a nivel microbiano. Entonces, en resumen de la fase de beneficios, 2 moléculas de gliceraldehído trifosfato, porque recuerden que la dihidroxiacetona fosfato se transformó en gliceraldehído trifosfato. Van a generar 2 moléculas de piruvato. Hay reacción de oxidación, donde se producen 2 moléculas de NADH, 2 reacciones de fosforilación a nivel de sustrato, que es la reacción 7 y la reacción 10, sintetizando 4 moléculas de ATP. Pero recuerden que se generan 2 moléculas de ATP por cada molécula de gliceraldehído trifosfato. ¿Okay? Una reacción irreversible, que es catalizada por una enzima reguladora, que es esta piruvato quinasa. ¿Okay? Y que al final, la descripción completa de la ruta metabólica parte de una molécula de glucosa más 2 moléculas de ADP, una que se usa aquí y la otra que se usa aquí, más 2 moléculas de fósforo inorgánico que se liberan, una de aquí y la otra de aquí, más 2 moléculas de NAD para generar 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP, una aquí y una aquí, 2 NADH, más 2 hidrógenos, más 2 moléculas de ADP. Esa es la fórmula completa resumida de la glucosa. No estoy hablando de graneo antiguo, ni en chino mandarín, ni nada de eso. Estamos poniendo una solidez. Pero, tal cual como les dije desde el primer día, este tipo orgánico, este tipo de actividad, hay que reforzar los conocimientos de química de la ciudad. Okay. Se hace más fácil en el momento que manejo un poco más el conocimiento de todas estas estructuras, porque son cadenas carbonadas que, si tengo clara la base, no tengo mayor problema en identificar. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora que lo vieron
y que pueden apreciar dónde sale, dónde entra, dónde se fractura. ¿Es más fácil o más complicado? ¿Me ubico más fácil? ¿Lo entiendo mejor? Ese piruvato que se genera aquí, ¿verdad? Tiene dos rutas, como vimos antes. Cuando hay presencia de oxígeno a nivel celular y cuando no hay presencia de oxígeno a nivel celular. Entonces, cuando hay presencia de oxígeno, ese piruvato entra del citoplasma a la mitocondria, se transforma en acetilcoenzimada y entra dentro del ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es lo mismo. A través de ese ciclo de Krebs, él va a generar de forma directa una molécula de ATP, pero va a generar unos transportadores de electrones que se van a acoplar a la cadena respiratoria o a la cadena transportadora de electrones, como quieran llamarla, para conjugar esos electrones que partieron del metabolismo de estos carbohidratos con el oxígeno de la respiración celular y a través de la fosforilación oxidativa generar el resto del ATP que genera el metabolismo completo de una molécula de glucosa. Cuando no hay oxígeno presente, entonces ese piruvato, por acción de la lactato deshidrogenasa, se transforma en lactato. Y ese lactato tiene otro camino metabólico para no alterar el entorno celular desde el punto de vista de pH y todo lo demás, para que no se afecten los procesos metabólicos. En la glucólisis son brutos 4, netos 2. Menos 1840 kilolitros por mol. Ya esto vemos cuando cuando veamos ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y todo. ¿Sigue claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Visto por partes. A nivel de estos dos tejidos, músculo esquelético cuando se hace ejercicio intenso y el eritrocito en condiciones normales de metabolismo, es que se produce fermentación láctica y se transforma en piruvato a lactato. En el caso del músculo esquelético es cuando el ejercicio es de alto consumo. ¿Okay? Como cuando la gente que va al gimnasio dice estoy haciendo ejercicio anaeróbico. ¿Sí lo han escuchado nombrar? ¿Quiénes aquí van por el gimnasio? ¿Quiénes aquí hacen ejercicio? Nadie. ¿Qué mueve eso, señores? Bien, por si acaso. Estilo de vida sedentario, ya sabemos todo lo que trae y todo lo demás. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio intenso, que ese músculo tiene que trabajar sin que tenga una fuente de oxígeno directa permanente, el piruvato se transforma en lactato. Y ese lactato se transforma en cristales de ácido láctico cuando se pone en el músculo. Esos cristales rompen la fibra muscular y es lo que produce la tan mencionada agujeta cuando la gente va para el gimnasio el primer día y cree que es Ben Johnson y quiere levantar 200 kilos porque yo soy fuerte. Al día siguiente no se puede ni caminar. ¿Por qué? Porque la cantidad de cristales de ácido láctico que están acumulados ahí rompen mucho fibra muscular y eso genera muchísimo dolor. Llegando al punto de que si es en cantidades exacerbadas, se produce una patología que se conoce como ratomiolisis y tiene consecuencias que pueden ser graves. Así que cuando vayan a empezar a hacer gimnasio, vayan a asistir al gimnasio, háganlo de forma gradual y progresiva. En el caso de los eritrocitos particularmente, su metabolismo no puede ser un metabolismo aeróbico. ¿Sí o no? ¿Por qué? No puedo poner esa mula porque da la cara, se va a poner. Pero si la función principal del eritrocito es transportar oxígeno, si su metabolismo fuese aeróbico, ¿va a ser el oxígeno que él necesita para cumplir su metabolismo? De ninguna manera. Entonces siempre el metabolismo eritrocitario es anaeróbico. Ahí no hay presencia de oxígeno y él va a obtener energía a partir de la glucólisis, va a generar piruvato y ese piruvato, como no hay oxígeno, no entra al ciclo de Krebs y se transforma en lactato. ¿De acuerdo? ¿Sí o no?